Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a continuar con este ciclo de conferencias programadas desde la institución Gran Duque de Alba, de la Diputación Provincial, y hoy tenemos el privilegio de contar con Fernando Pablos Romo, que es natural de Rotterdam, Países Bajos, es licenciado en Matemáticas y terminó su doctorado en Ciencias Matemáticas en 1999 en la Universidad de Salamanca con la tesis titulada Extensiones jacobianas por grupos unipotentes y el símbolo local multiplicativo, dirigido por un gran maestro de la Universidad de Salamanca, un gran maestro, uno de los grandes, don José María Muñoz Parras, que falleció hace poquito, en 2018. Su carrera docente e investigadora se ha desarrollado en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Salamanca, completada con estancias de investigación en Oxford, en el Instituto de Matemáticas de Morelia, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Técnico Superior de Lisboa, y ha ocupado distintas categorías, lleva muchos años como profesor en las distintas categorías y es titular desde 2008 de la Universidad del Área de Árcena. Como investigador ha participado en numerosos proyectos de investigación de carácter regional, nacional e internacional y es autor de más de 30 artículos de investigación matemática publicados en revistas especializadas internacionales de reconocido prestigio y ha impartido conferencias en la Universidad de Humboldt, Berlín, en el Centro de Investigación Matemáticas de Marsella, Francia, en el Instituto de Matemáticas de San Petersburgo, en la Universidad de Bilgi, en Estambul, y en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, además de numerosas universidades españolas. Como pueden comprobar a vista de un breve currículum que he leído, pues tenemos el privilegio de contar con un matemático de los buenos que tiene la Universidad de Salamanca, que además pues, tengo que agradecer doblemente, ¿no? Porque se ha creado la sección de matemáticas de física y química dentro de la institución Gran Duque de Alba y hay gente joven, gente muy preparada que está tirando de esa sección y que tenemos buenas expectativas y buenas expectativas. Fernando, muchas gracias, sé tu apretada agenda por estar en Ávila y gracias en nombre de la institución por acceder a dar esta conferencia. Muchas gracias, Javier, a ti y a todas las personas que hacen posible la institución Gran Duque de Alba en Ávila y también por acordaros de los matemáticos a la hora de mirar hacia el futuro. Y gracias a quien nos acompaña, Francisco, esta tarde, y a quienes durante los próximos tiempos, las nuevas tecnologías tienen estas cosas, permitirán ver esta charla a través de Internet. El deseo es que hubiese sido de otra manera, que hubiésemos podido hacerlo de forma interactiva en los municipios, divulgando matemáticas, que es el objetivo. No ha sido posible. Esperemos que en años próximos, porque será buena señal desde el punto de vista sanitario de nuestro país, pues se pueda hacer en otros lugares que estén interesados en conocer qué hacemos los matemáticos, porque hay una sensación extraña. La idea que se tiene es que los matemáticos hacemos cuentas y la verdad es que no nos dedicamos especialmente a hacer cuentas. Nos dedicamos a crear ideas, a demostrar resultados válidos que faciliten la vida fundamentalmente a otras ciencias, y eso intentaré plantear en esta conferencia. Empezaré con una anécdota histórica, hablaré un poco de las matemáticas por dentro de forma muy breve, plantearé para qué sirven las matemáticas, para que se pueda entender, un pequeño recorrido por lo que fueron los matemáticos en la historia y finalizaré con los proyectos actuales a nivel internacional o español, porque aunque no se sepa, los matemáticos españoles somos, vamos a dejarlo mejor en otra persona, yo no soy tanto, muy brillantes. Y es bueno que se conozca el lugar que ocupamos en estos momentos en el mundo. Quiero empezar con una anécdota histórica que creo que se puede entender para qué hacemos los matemáticos. Era el año 1786. Había una escuela de un pueblecito de Alemania, un maestro llamado Wagner quería estar tranquilo y le dijo a sus alumnos: tenéis que calcular la suma de todos los números entre el 1 y el 100. Y a unos segundos de decirlo, uno de los alumnos, un niño, que se llama Carl Friedrich Gauss, se acercó a la mesa y le dijo: maestro, el resultado es 5050. Y el maestro quedó sorprendido por dos cosas, porque ya no los tendría tranquilos mucho tiempo,
y porque el niño tenía una habilidad sorprendente. Esta persona en el siglo XVIII es conocido ahora como el príncipe de las matemáticas. Pues bien, lo que hizo Gauss, para que se entienda, no es sumar como quería el maestro, 1 más 2 más 3 está más 100, no. Gauss se dio cuenta de que 1 más 100 es 101, 2 más 99 es 101, y así todos ellos, hasta 50 más 51. Agrupó 50 pares que sumaban 101, los multiplicó y le dio el resultado correcto. Esta es la diferencia entre las sumas que uno plantea y lo que puede ser una sencilla fórmula matemática, en estos casos una progresión que se llama aritmética, para poder dar resultados. ¿Cuál es la herramienta de las matemáticas? Pues la herramienta de las matemáticas son los números, y hay diferentes tipos de números. Los números naturales, que sirven para contar, el 1, el 2, el 3, que conocen todos. Los enteros, donde también hay los números negativos. Los números racionales, yo cuando era pequeño los llamábamos quebrados, ahora ya se llaman racionales, que son las fracciones, medio, 3/5, menos 2/7. Los números irracionales, que son aquellos que tienen infinitos números decimales que no llevan ningún orden entre sí. El número pi, el número e, como números conocidos. Los números reales, que son juntar los dos, los racionales y los irracionales. Y luego finalmente los números complejos, que son más grandes que los reales, y por ejemplo permiten en los números complejos que exista la raíz cuadrada de -1, que es algo que habitualmente en los números reales no existe. Un tipo de números interesantes son los números primos. Son de los que más se han estudiado a lo largo de la historia. Quiere decir que un número es primo cuando no se puede dividir más que entre él mismo y el 1. Hay muchísimos números primos, 3, 5, 7. De hecho, se sabe que son infinitos. Y un número no es primo, por ejemplo, si se puede dividir entre 2. El número 6, como ejemplo que he puesto ahí, pues no es número primo porque es el producto de 2 por 3. Y un número que quiero ver la evolución de las matemáticas a través de él, porque últimamente los matemáticos lo utilizamos mucho, luego diré que hay un día del año que lo hemos dedicado al número pi y cuál es el motivo por el cual lo hacemos, es este número, y la foto que pueden ver es una foto, se denomina espiral, está hecha por uno de mis compañeros del departamento de matemáticas y es la foto que se ve si alguien visita nuestro departamento, una antigua sinagoga en la Universidad de Salamanca, al final del pasillo. Esa es la imagen. El número pi es de los que antes decía que era irracional, por lo tanto tiene infinitos números decimales, nunca se van a acabar y no llevan ningún orden. El número pi aparece para calcular la longitud de una circunferencia o el área de un círculo. Y esto es algo que se conoce en la actualidad. La longitud de una circunferencia es 2 veces el radio por pi y el área del círculo es número pi por el radio al cuadrado. Son fórmulas que los niños empiezan a aprender cuando son pequeños. Y lo importante es aproximarse a su valor. Entonces vamos a ver cuestiones históricas para que sepamos cómo han evolucionado las matemáticas. El número corresponde a la letra griega, que la letra que significa P. Y el Antiguo Egipto hay un papiro aproximadamente del año 1800 a.C. donde se estimaba cuánto vale el número pi. Y en ese papiro dicen que es 256 partido 81. Porque el área del círculo decían que era casi igual a la de un cuadrado cuyo lado era 8/9 del diámetro. Eso decían ya hace 1800 a.C., es decir, hace casi 4.000 años. No hay mucho error. Luego veremos el número exacto, es 3, 14, 15, 92. En Egipto decían que eran 3, 16, por lo tanto el error no era muy grande el que ellos hicieron. En Mesopotamia, que fue una de las grandes culturas de la antigüedad, algunos matemáticos estudiaron también el número pi y dijeron que era 3 más 1/8, que ya se van aproximando más. Es 3,125. Arquímedes, en un libro del siglo III a.C., estableció que el valor del número pi estaba entre 3 más 10 71avos, era mayor que ese, y menor que 3 más 1/7. Y bien, el error que estableció Arquímedes era muy bajo, el 0,024% o el 0,040, si cogieron uno de los dos extremos. Estamos hablando del siglo III a.C. Tardó mucho, las culturas posteriores a los griegos no se dedicaron mucho a la ciencia. En el siglo V el matemático chino ajustó algo más, 3, 14, 15, 9, 2, 6 por defecto, 3, 14, 15, 9, 2, 7 por exceso, ajustó muchísimo. Estamos hablando ya de hace muchísimos años. Y tardó muchísimo en mejorarse.
En el siglo XV, un matemático persa, que era una de las culturas importantes, lo aproximó con 16 decimales. En 1610, Rudolf van Euler con 35. En 1873, William Sachs con 527, y eran correctos. Y el gran cambio, para que nos hagamos una idea, es la aparición de los ordenadores. Quiero plantear esto para ver que la evolución de la sociedad también afecta a las matemáticas. Hoy día se conocen muchísimos. Ahí tengo un dato de cómo ha ido evolucionando. En 1954 del número pi se conocían 3.092 decimales. En 1967, medio millón. Se superó el millón de números decimales en el 73. Se superaron los 1.000 millones en 1989. Y recientemente, en 2011, se conocen 10 billones de decimales. Ni siquiera pensarlo puede uno. Por tanto, la informática también ha influido en la evolución de las matemáticas. Un problema histórico se sabe que no se puede resolver, porque los griegos planteaban si era posible calcular un cuadrado que tuviese exactamente el mismo área que un círculo, si se conoce el radio. Pues bien, se ha demostrado que es imposible. Y esto tiene que ver con algo que explicamos en la facultad, que es la construcción con regla y compás. Si se puede construir con regla y compás un número, entonces es posible establecer un cuadrado que tenga el lado correspondiente al que se haga. Y el número pi no puede construirse con regla y compás. Con la evolución de las matemáticas hay teoremas que demuestran ese hecho y por tanto hoy se sabe que la cuadratura del círculo es imposible. Y les decía antes que hemos planteado los matemáticos el número pi como ejemplo para divulgar nuestras matemáticas o nuestra ciencia, y es 3.14, pues el 14 de marzo, que es el 14 de 3, lo hemos establecido como el Pi Day, el día de Pi. Tenemos algunas formas de trasladarlo más o menos simpáticas, muchas actividades para los niños, y a quien nos vean y tengan hijos o nietos, pues les animo a que ese día puedan implicarse un poco en las matemáticas o actividades que se realicen en cada una de las provincias, que hay muchas las que se organizan. De hecho, el lema simpático es sin pi no soy nada, para plantear. Quiero hablar sobre todo de la importancia de las matemáticas. Esta noticia, la que aparece ahí, se publicó en El País el 5 de julio de 2012. Es portada. Y el diario El País, uno de los más relevantes de España, tituló "Hallada la partícula clave para la comprensión del universo". La partícula clave del universo se llamaba el bosón de Higgs, que era la partícula de Dios, tal y como lo trasladaron. Las noticias hablaron de este hecho que se produjo en Ginebra, en el acelerador lineal, durante muchos días. Pues bien, ese hecho es comprobar la existencia. Pero que el bosón de Higgs existía se sabía desde antes. No se había comprobado en un acelerador lineal, pero un matemático y físico inglés, Higgs, en 1964 desarrolló una serie de ecuaciones matemáticas que establecía que la solución de las mismas garantizaba su existencia. Quiero establecer esto como el objetivo fundamental de las matemáticas. Pensamos a partir de unas premisas que establecemos como hipótesis, hacemos argumentos racionales, llegamos a resultados que se supone, una vez comprobados por la comunidad internacional, que son correctos, y abordamos cuestiones que a veces están muy adelantadas a su tiempo. Por tanto, esa noticia del año 2012, en el 64, por tanto hablando prácticamente casi 50 años antes, los matemáticos y físicos sabían de su existencia. Y las matemáticas como ciencia básica también sirven para otras cosas. Por ejemplo, esta es una encuesta del CIS de enero. ¿Qué hacen las matemáticas a través de la sociología? Pues utilizan con estadística una serie de fórmulas. Hay un gráfico que es la campana de Gauss, que establece dónde están distribuidas los diferentes valores de algo. Ahí hay una fórmula, y esa fórmula dice, para conocer la realidad de algo, a cuántas personas hay que entrevistar y cuál es el error. La fórmula de aquí abajo tiene una serie de parámetros que depende de lo que se quiera perseguir con la encuesta. Pues bien, hay un teorema de estadística, que es el teorema central del límite, que garantiza que esto va bien. Ahora uno tiene la impresión que los que hacen encuestas no aciertan nunca. Y eso es verdad, por dos cosas.
Una, porque hay gente que miente, no sabe mucha o poca, pero otra, sobre todo, porque hay muchos que no contestan. Entonces, al no contestar, la sociología es la ciencia que intenta extrapolar a través de otra serie de preguntas cuál es en realidad la opinión del que no quiso contestar. Y a partir de ahí, que es lo que se llaman los datos en bruto de una encuesta, o la cocina, ser capaz de determinar eso es lo que puede variar. Pero matemáticamente, para que se hagan una idea, para conocer la opinión con un error pequeño de 45 millones de personas de España, bastaría con entrevistar a 2.500. Con eso sería suficiente. Bien distribuidos por ciudades en las que viven, tamaño de población, edades, géneros, por todo ello, si se hace bien, con eso la encuesta daría exactamente cuál es el resultado de lo que se esté preguntando, la opinión de lo que se quiere. Una parte de las matemáticas nos dedicamos a cuestiones que tienen que ver con las ciencias en todos los ámbitos. Por ejemplo, las tarjetas de crédito. Alguien se pregunta por qué las tarjetas de crédito son fiables. Cuando uno la traslada no pueden robarte los datos. Pues eso tiene que ver con una ciencia que en matemáticas es la criptología, y es encriptar datos y desencriptarlos. El hecho de que al desencriptar alguien conoce la fórmula para poder desencriptarlo correctamente, pero para la mayor parte de la ciudadanía eso es imposible, de tal manera que garantices que nadie va a hacer. Y esto está basado en un teorema del siglo XVII, que es el teorema de teoría pequeño de Fermat. Dice, si tenemos un número primo, el que sea, eso que no tenía divisores, y A es un número, el que queramos, que no es múltiplo suyo, entonces A multiplicado por sí mismo P menos una veces tiene siempre resto 1 al dividir entre P. Ahí les he puesto un ejemplo. Si cogemos como número P el 5 y como A 19, que no es múltiplo, multiplicamos 19, 19, 19 4 veces, que es 5 menos 1, nos da este resultado y siempre el resto es 1. Este teorema es el que permite encriptar y desencriptar tarjetas de crédito cuando tienen números muy altos, sin que nadie sea capaz, en general, de poder acceder a esos datos como se requiere. Y esta es una de las aplicaciones que probablemente sean más sorprendentes si no se conozca. Esto es un TAC, una resonancia magnética. Cuando alguien le hace una prueba médica, entra dentro del TAC y hace una serie de cortes. Esos cortes después tienen que trasladarse a 3 dimensiones, un volumen. Y eso viene dado por lo que se llama la transformada de Fourier en matemáticas. Esa fórmula es la que da la base de las resonancias magnéticas. Si no hubiese transformada de Fourier, probablemente la tecnología que ha permitido avanzar en el conocimiento de nuestro cuerpo tanto en los últimos años no se hubiese podido llevar a cabo. Otra de las cuestiones de ciencia aplicada importante es la programación lineal. La programación lineal permite optimizar cuando alguien tiene que abordar un problema y tiene distintas opciones. La programación lineal empezó en la Segunda Guerra Mundial. Muchas veces los avances aparecen en periodos de actividad militar para abordar alguna de las necesidades que se tienen dentro de las guerras. Y lo que existe es lo siguiente. Existe una función, la que se considera, que tiene una serie de variables, y existen unas restricciones. Un ejemplo de lo que se puede hacer lo veremos después. El responsable de la programación lineal es un físico matemático estadounidense, Dantzig, que dejó su actividad en la universidad y se unió al ejército americano. ¿Y qué es lo que hacía? Pues, por ejemplo, intentaba optimizar cuáles eran los desplazamientos de la intendencia militar americana, minimizando los costes y los recorridos. Y eso, una vez acabado, pues se ha utilizado en prácticamente todos los ámbitos de la economía. Uno de los ejemplos más sencillos es lo que sería la logística de distribución. No tiene una serie de almacenes en los cuales tiene cantidades de productos, tiene una serie de destinos y tiene unos cuantos medios de transporte para llevarlos de un sitio a otro. Eso establece unas fórmulas que son hasta dónde tenemos que llegar y qué cantidad, y unas limitaciones. La limitación está en lo que es el número de vehículos que se tienen o la cantidad que puede trasladar cada uno de ellos. Esas fórmulas permiten a cada empresa, bien aplicadas, cada día determinar desde los diferentes centros de producción que tienen hacia los destinos cuál es la optimización de los recorridos que tienen. Y he encontrado, preparando la conferencia, algo que me permite hablar de los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos lo que intentan, está vinculado a Ávila, es
establecer a partir de una serie de condiciones cuál es ser la evolución de algo. Un modelo matemático, por ejemplo, muy eficaz es la predicción de los posibles incendios en función de unos cuantos parámetros, de cuándo ha sido el año, si ha sido más seco o menos, del nivel de arbolado que haya, y eso, si se hace bien, permite saber cuáles son los medios materiales para poder abordar el mismo. Pues bien, preparando la conferencia en los cuadernos abulenses, creo que es el número 35 el que aparece, el cuaderno número 03, aparece esto. He visto que esta persona se dedica a otras cosas porque intenté buscarlo. Un modelo matemático para la localización de la oferta de productos hortícolas. Eso está publicado dentro de estos cuadernos. Y en esta época tan dura que estamos viviendo, los modelos matemáticos aplicados a la pandemia COVID son algo que está intentando acertar cuáles son los momentos en los que se vive, los riesgos para que se puedan tomar decisiones. Esto está sacado de ayer. Ahí pueden ver lo que es la evolución en España, puesto como dato. La página, si alguien quiere consultarla, es esta, de las muertes diarias que ha habido hasta ahora. Y va a diferentes parámetros. Este que hay aquí, el más peligroso de todo, es con medidas de relajación. Este es el actual y esto es utilizando de forma universal las mascarillas. Por lo tanto, véase que primero, la previsión no es que sea muy optimista, estamos hablando de niveles muy altos de número de muertes diarias que puede haber, esperemos que se equivoquen. Pero si no se utilizasen las mascarillas y se relajase, el nivel de mortalidad sería terrible. Estaríamos hablando en el mes de noviembre cercano a 2.000 personas al día. Estas previsiones, estas páginas de gente que tiene mucho conocimiento, son las que tienen que ayudar necesariamente a adoptar medidas. Y eso es algo importante. Y están sacados los datos del día de hoy. Esto es lo que se prevé en estos momentos, desgraciadamente. Como es matemáticas y es una fórmula, da un dato que es el número de muertes establecidas en el día de hoy, la media que piensan va a ser de 70, que ya es un dato muy, muy importante. Por tanto, los matemáticos también intentamos ayudar con la predicción, teniendo de forma muy complicada a veces cuáles son los datos que se pueden establecer y cuál es la evolución, sabiendo que esto es algo muy nuevo, para que los gobiernos y quien corresponda puedan tomar las medidas correspondientes. Algunas pequeñas cuestiones. En matemáticas, el lenguaje que utilizamos es un lenguaje que a veces suena a chino. Hablamos de lemas, que son resultados básicos, proposiciones, un poco más relevantes, teorema, cuando alguien habla de un teorema, es uno de los resultados que son más importantes. El corolario es una cuestión menor que se deduce de otra, y la demostración es la prueba de cualquiera de los resultados. Hablamos de identidad, algo que siempre es cierto. Por ejemplo, 2 más 2 son 4. Hablamos de ecuación cuando aparecen números y letras. Por ejemplo, tiene una expresión de una ecuación. Hablamos de conjetura, un resultado matemático que se supone cierto pero no se ha probado. Luego les contaré alguna conjetura de la historia. Y hablamos de contraejemplo, que es una forma de demostrar algo cuando, si se encuentra algo que no verifique una afirmación, ya sabemos que es falsa. Cuando alguien asegura, esto es cierto siempre. Si una persona encuentra una vez sola, en la cual ya no sea cierto, por tanto sirve para demostrar. En las diferentes áreas de conocimiento está el álgebra, que es la que estudia fundamentalmente las ecuaciones, para que nos podamos entender, es una palabra de origen árabe. Está el análisis matemático, para poder entendernos, estudia las funciones, las derivadas, las integrales. Está la geometría y está la topología, aunque el área es la misma. La geometría estudia diferentes propiedades de figuras en el plano o en el espacio. Y la topología, que también es una palabra de origen griego, se supone que es el estudio de los lugares, estudia propiedades de los objetos que cuando se deforman de forma continua, sin romperse. Fíjense lo que tenemos aquí puesto. Esto es plastilina para deformarlo. Esto puede ser una especie como de donos. Se puede agrandar de un lado, pero dejamos el agujero. Y se puede trabajar así, sería como una taza. Desde el punto de vista topológico, ese tipo de objetos no tendrían diferenciación. Está la estadística y la investigación operativa. La estadística
utilizan una muestra representativa para obtener resultados, y la investigación utiliza diferentes modelos matemáticos y busca soluciones óptimas para los mismos. Y luego está la matemática aplicada, que intenta, a partir de resultados que se obtienen, buscar aplicaciones en diferentes ciencias. Las hay en física, en química, en biología, en ingeniería, en medicina, en las ciencias sociales, en informática, en economía, en finanzas o en la ecología. El estudio de las poblaciones. En ecología, por ejemplo, depende mucho de las matemáticas. Como les decía al principio, voy a hablar un poco de grandes matemáticos. Muy pocos, para que no hagamos esto muy largo, pero que se haga una referencia a personas que en la historia han sido muy relevantes. Prácticamente todo el mundo habrá oído hablar del teorema de Pitágoras. Estamos hablando del teorema que determina la relación entre los tres lados de un triángulo rectángulo, los catetos y la hipotenusa. Pues esta persona vivió entre el siglo VI y el siglo V a.C. También seguro que muchos han escuchado hablar de Tales de Mileto. El teorema de Tales es un teorema sobre la proporcionalidad a la hora de hacer rectas paralelas y los cortes que se producen en ella. Es también de la misma época. Euclides es uno de los grandes matemáticos de la antigüedad. Escribió lo que se llamaban los elementos y son 13 libros que contienen los aspectos básicos de la geometría. Arquímedes se dedicó a las matemáticas, pero también hizo muchísimas cuestiones en otros ámbitos y fue el que demostró, lo decíamos al principio, la relación entre el diámetro de la circunferencia y el cuadrado del radio del círculo. También calculó, por ejemplo, la superficie que está debajo de una parábola, que es uno de los ejemplos que da. Pierre de Fermat. Estamos hablando ya de matemáticos un poco más cercanos en el tiempo. Estamos hablando del siglo XVII. Se dedicó a la aritmética y entre sus teoremas destaca lo que es la suma de dos cuadrados, es decir, que todo el número primo p, tal que p no es divisible entre 4 suma 2 cuadrados, o el teorema pequeño de Fermat. Pero lo importante por lo que es conocido es esto. Y quiero dedicarme un segundín a explicar. Todo el mundo sabe que la suma de dos números al cuadrado puede ser otro número al cuadrado. El caso más sencillo. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16, 25 es 5 al cuadrado. Pero Fermat aseguró, sin más, que eso es imposible, por ejemplo, cuando se hace dos cubos. Un cubo es multiplicar un número 3 veces por sí mismo, o a la cuarta o a la quinta. Y en una geometría de Diofanto, que había sido un matemático griego, escribió en el lateral: es imposible encontrar la forma de convertir un cubo en la suma de dos cubos, una potencia cuarta en la suma de dos potencias cuartas, o en general cualquier potencia más alta que el cuadrado en la suma de dos potencias de misma clase. He descubierto para haber hecho una demostración excelente, pero este margen es demasiado pequeño para que quepa la demostración. Tardó en demostrarse 375 años. Lo hizo en 1995 un matemático estadounidense, Andrew Wiles, que por cierto es el director de tesis de uno de mis compañeros del departamento de matemáticas, el profesor Luis Gales. Y con él se demostró una de las cuestiones que trajeron de cabeza a muchos matemáticos durante siglos. Quiero decir que este resultado puede ser intrascendente, porque al final aplicaciones no tendrá muchas, pero intentando demostrarlo, los matemáticos durante muchos años consiguieron al final desarrollar teorías mucho más relevantes que el teorema de Fermat. Por tanto, la búsqueda de solución a problemas permite en ocasiones conseguir resultados mucho mejores de los que uno aspira y se va a valorar. Leibniz fue considerado, es conocido, está en el siglo XVII y XVIII, el último enciclopedista, la persona que realizó grandes avances en el estudio de las curvas y también trabajó con Newton, que es alguien también muy conocido, el cálculo infinitesimal, las derivadas y las integrales de poderes humanos. Euler es probablemente de los matemáticos que más resultados obtuviese. Si uno echa una ojeada a la bibliografía, se encuentra con un montón de teoremas, de fórmulas, de expresiones que llevan el nombre de Euler. Y todos esos los hizo en el siglo XVIII y son absolutamente ciertos. Por tanto, es gente con un nivel de anticipación a su tiempo relevante. Gauss es el niño que se le ocurrió hacer la suma al principio y fastidió al maestro, pero está considerado, lo decía también al empezar la charla, el príncipe de las matemáticas. Publicó en el 1801 un libro que se llama Disquisitiones Mathematicae, toda la teoría de números
de aquella época y consiguió resultados en prácticamente todas las áreas de matemáticas: álgebra, matemáticos, método diferencial, estadística o teoría de números. Riemann es un gran matemático del siglo XIX. Hay uno de los problemas del milenio, del que luego les hablaré brevemente, está relacionado con una función muy conocida, que son los ceros de la función z de Riemann, que él establece. Y vamos al siglo XX y el siglo XXI. Quiero empezar haciendo una referencia. Hasta ahora, si se dan cuenta, no había habido ni una sola mujer. Y no es que haya que elegir muchas, es que desgraciadamente, o la sociedad hasta esa época, el papel de las mujeres en el ámbito de la ciencia era absolutamente secundario. Por tanto, hasta finales del XIX y principios del XX no hay grandes científicas en todos los campos, también en las matemáticas. Por eso la primera referencia a una mujer es a Emily Noether, que es una de las grandes matemáticas que estableció conceptos de álgebra de todos los ámbitos y también tiene cuestiones en física teórica que son relevantes. Hilbert es un matemático alemán que a principios del siglo XX estableció un listado de problemas que planteaba como los grandes retos que existían en ese momento, y esos problemas, alguno de ellos todavía está pendiente de ser resuelto. Quiero hacer mención a alguien que es muy poco conocido, pero para los matemáticos salmantinos es fundamental, que es Alexandre Grothendieck. Es un matemático francés que desarrolló toda la geometría algebraica. De hecho, cuando la Facultad de Ciencias estableció lo que era la sección de matemáticas en su momento, que era ese departamento en Salamanca, hace ahora 51 años, el profesor Juan Bautista Sancho Guimerá, que fue el que la puso en marcha, era un experto en geometría algebraica. Y el programa de matemáticas de aquel momento era un programa dedicado a que al acabar la titulación se conociese de forma importante cuáles las bases de la geometría algebraica. De hecho, quien en España quería saber geometría algebraica venía a estudiar a Salamanca. Y muchos de los grandes geómetras algebraicos que en estos momentos están en nuestro país han sido a partir de ese programa, a partir de los conocimientos que Grothendieck establece. Tiene una vida complicada, porque a partir de un momento dejó las matemáticas, se recluyó, pero grandes matemáticos de la actualidad, Verdier o Deligne, que son de los más relevantes que ha habido en los últimos tiempos, son alumnos suyos. Y por tanto, en este recuerdo me apetecía hacer una referencia. Y quiero poner a alguien que es un matemático distinto. No sé si han visto la película Una mente maravillosa. Es del año 2001, consiguió 4 Oscars. Es un matemático que en el año 58 se le diagnosticó esquizofrenia. Fue alumno de Albert Einstein, trabajó en geometría diferencial, teoría de juegos, ecuaciones derivadas parciales y, luego lo comentaré, recibió el premio Nobel. En matemáticas no, pero no lo hay. Pero fue uno de los matemáticos que, a pesar de la influencia de la enfermedad, siguió trabajando de forma continuada, prácticamente hasta su muerte, que ha sido muy reciente, es decir, hasta hace 5 años. Y Andrew Wiles, me refería antes a él con el tema de Fermat, pues merece la pena siempre reseñarlo entre los que hay. Voy a comentar, para acabar, los reconocimientos que existen en las matemáticas, hablar un poco del futuro y del papel también que le toca a los españoles en esta tarea. Cuando Alfred Nobel, que es conocido como el padre de la dinamita, el trueno, murió, tenía la obsesión de que su invento iba a destrozar el mundo. Y la fortuna, que era muy grande, la legó para que cada año haya 5 premios Nobel. Y los dejó establecidos: física, química, fisiología o medicina, literatura, premio Nobel de la Paz. No hay matemáticas, pero sí hay matemáticos que tienen premio Nobel. Como no hay en matemáticas, lo hay en otras disciplinas. No se conoce mucho, pero José de Echegaray, un escritor español que recibió el Nobel de Literatura en 1904, fue uno de los grandes matemáticos españoles del siglo XIX. Bertrand Russell, que también recibió el premio de literatura en 1950, fue un gran matemático. Y Nash recibió en el 94 el premio Nobel de Economía.
sus teorías se han aplicado al ámbito de las diferentes cuestiones que abarca la economía, fundamentalmente la economía aplicada. El equivalente al premio Nobel en matemáticas es el premio Abel. Abel fue un matemático noruego que murió muy joven, con 27 años, que desarrolló una teoría muy grande. Probablemente quienes nos estén viendo recordarán que cuando eran pequeños y le hablaban de la propiedad conmutativa, también se llamaba abeliana. Pues la propiedad abeliana es en honor a Abel. Él desarrolló muchísimas fórmulas de álgebra en tan pocos años y, por ejemplo, demostró que no hay ninguna fórmula para que se puedan saber todas las soluciones de ecuaciones a partir del grado 5. Pues bien, en el año 2002 se creó el premio Abel, que su valor es su cuantía económica equivalente al premio Nobel. Son 770.000 euros, entonces es muy importante. En este caso lo que se premia es una trayectoria, es una forma de reconocer una vida dedicada a las matemáticas. Se entrega en Noruega, en la Academia Noruega de las Ciencias, y el primero que lo obtuvo fue Jean-Pierre Serre, que es un matemático francés que ha muerto hace muy poco. En el año 2020, que es el último que se ha entregado, lo han recibido un israelí, Funsterberg, y un estadounidense, que es Margulis. En toda la historia del premio Abel, también hay algo que tenemos que mejorar en esto, tan solo en el año 2019 lo recibió una mujer. El resto ha sido siempre hombres. Y otro reconocimiento distinto a un premio de toda la trayectoria es el que se llama la medalla Fields. Hay una especie de percepción de que los matemáticos a partir de los 40 años bajan su rendimiento. Y por tanto, la medalla Fields es un estímulo para que eso no ocurra. Y se da siempre a matemáticos menores de 40 años. Es uno de los grandes reconocimientos que existen. Que alguien consiga la medalla Fields, no lo ha conseguido ningún español. Yo estoy convencido que la generación de matemáticos jóvenes españoles ahora es muy brillante y puede conseguir alguna en los próximos años para poderlo hacer. De hecho, el último premio Princesa de Asturias de Ciencias se ha dedicado a 4 matemáticos y algunos de ellos, Tau en concreto, fue de los que recibió la medalla Fields, siendo muy joven. Pues bien, se concede desde el año 1936, se hace cada 4 años y se dedica el nombre, se refiere a un matemático canadiense, Fields, creó las bases del premio, pero el hombre falleció poco antes de que se concediera. Y aquí un recuerdo de la Tierra. Hace un par de años, una medalla Fields inauguró una biblioteca matemática en Pajares de Araja, de tal manera que a través de lo que es un matemático obetense, Santos González, un catedrático de álgebra, creo que está a punto de jubilarse, si no se ha jubilado ya, donó toda su biblioteca al pueblo en el que nació, y Emil Zemanov, que es un matemático ruso, prestigioso, medalla Fields creo que era en 1994, pues estuvo en la inauguración. Esto también hace que Ávila sea referencia para estas cosas. He planteado, para que vean la diferencia de la evolución de las matemáticas en los últimos años, quiénes son los matemáticos que lo han conseguido en el 2014 y en el 2018. Es cada 4 años, la siguiente será en el 2022. La primera mujer que la recibió es Maya Mirzakian, que desgraciadamente falleció de cáncer hace unos años, siendo muy joven. Una medalla brillantísima. Obtuvo en las Olimpiadas Matemáticas Internacionales 2 medallas de oro consecutivas. Trabajaba en Estados Unidos y ha conseguido resultados reconocidos por todos. Un brasileño, que por cierto tiene como apellido el nombre de la provincia, Arturo Ávila. Un indio y un australiano. Digo esto porque históricamente las matemáticas fueron de los países más desarrollados. Y ahora hay grandes matemáticos en muchos países del mundo. Brasil o Irán, que son potencias emergentes, tienen también muy importantes matemáticos. Y los que lo consiguieron en el 18 son un británico de origen iraní, que nació en el Kurdistán, un italiano, un alemán de 31 años, que es de los más jóvenes que lo ha conseguido en la historia, este joven es Peter Scholze, y un australiano de origen hindú. Por tanto, las matemáticas están absolutamente universalizadas. Y esto es algo que me parece que es uno de los avances en la sociedad del conocimiento en los últimos años. ¿Qué es la Olimpiada Matemática? Pues es una competición internacional de resolución de problemas. Ahora ya los hay en muchos ámbitos. Hay aquí hasta desde la ESO,
pero las importantes son en los 2 cursos de bachillerato. Y esa Olimpiada hay fases provinciales, fases autonómicas, fases del conjunto de España, y los 6 mejores van a la Olimpiada Internacional. Estos son los datos de la última Olimpiada, porque la de este año, como a través de la pandemia, todavía no se ha realizado. Creo que se va a realizar en diferentes sedes en los próximos días. El primer país fue China. El segundo, Estados Unidos. Empatados. Primero, los dos quedaron empatados. Corea a un solo punto del sur. Corea del Norte 187 puntos la cuarta y Tailandia 185. 4 asiáticos y Estados Unidos. El primer país europeo fue Rusia, el sexto. España consiguió el puesto 42 y Finlandia el 65. Digo Finlandia porque estamos acostumbrados a hablar de los informes PISA y Finlandia es el mejor país del mundo en educación. ¿Esto contradice eso? No. Lo quiero poner como ejemplo de que algunos países lo que hacen es que preparan expresamente durante muchos años a sus jóvenes para la Olimpiada. Y los resultados de la Olimpiada, será lo último que comente en esta charla, no tienen por qué ser equivalentes al nivel de las matemáticas en el país. Porque lo que depende después es, si a los 17 y 18 años eres muy bueno, ¿qué haces a los 20 y tantos, a los 30, a los 40? Si puedes tener capacidad y medios para desarrollar el talento que puedes haber demostrado. Como curiosidad, estos son los 6 jóvenes españoles que van a ir a la Olimpiada de este año. Digo como curiosidad porque entre los 6 hay 2 de nuestra tierra. Hay un andaluz, un catalán, 2 personas de la Comunidad Valenciana y 2 de Castilla y León. Estos 6 son los 6 jóvenes que este año han conseguido la medalla de oro en la Olimpiada Matemática a nivel nacional. ¿Qué son los problemas del milenio? Hay un instituto, que es la Fundación Klein, que en el año 2000 decidió determinar, junto con la comunidad matemática, cuáles eran los 7 problemas pendientes de resolver más importantes. Por si alguien se anima, 1 millón de euros de la recuperación es la recompensa por resolver cualquiera de ellos. Uno está resuelto, quedan 6. Se resolvió la conjetura de Poincaré, que la estableció un matemático francés allá por 1904, y habla de cuestiones que son difíciles de entender, porque están en espacios de 4 dimensiones, que es mejor casi ni pensar lo que puede pasar. Cuestiones que en las ecuaciones se aguantan, pero después son mucho más complicadas. Pues bien, la conjetura de Poincaré la resolvió un matemático ruso, Perel, en el año 2002 y se confirmó en el 2006. Y este señor, que ha trabajado toda su vida en resolverla, decidió 3 cosas. La primera, que no enviaría el resultado a ninguna revista internacional que se publicara. Lo puso en la red para que pudieran sus trabajos, ininteligibles, verlos cualquier persona. La segunda, renunció al $1 millón de la Fundación Klein. No somos los matemáticos siempre así. La tercera, renunció a la medalla Fields de 2006. Se fue a San Petersburgo a vivir con su madre, porque trabajaba en Estados Unidos, y hasta donde sabemos ya no está investigando matemáticas. Es sinceramente una pena, porque gente con ese nivel hubiese podido abordar grandes resultados que hubiesen sido útiles para la humanidad, porque lo que hubiese hecho hubiese haber servido para otro tipo de ciencias. Solo por enumerarlos, son casi ininteligibles sus enunciados. Esos son los 6 problemas del milenio. Uno de matemática computacional, otro de geometría algebraica, otro de álgebra, que les decía la hipótesis de Riemann del siglo XIX, otro de ecuaciones de llaves parciales, uno de teoría cuántica de campos, que está a caballo entre las matemáticas y la física, y otro de geometría aritmética. Estos son los 6. Periódicamente aparece alguien que dice que ha resuelto uno, hasta matemáticos importantes. Ser, poco antes de morir, dijo que había resuelto uno, cosa que no ocurrió. Y a partir de ahí, pues no fue Ser, fue Atiyah, uno de los matemáticos conocidos en los últimos tiempos. Pero no es verdad. Al día de hoy la comunidad matemática no ha dado ninguno de los resultados por válidos, y lo importante de esto es que, igual que pasaba con el último tema de Fermat, que mientras se investigan se consiguen probablemente resultados que a veces son más importantes que el propio problema. Voy terminando.
¿Qué ocurre con las matemáticas en España? Pues hemos pasado desde el desconocimiento hasta la más absoluta relevancia, porque ahora somos un país muy importante en el ámbito de las matemáticas. El desconocimiento, pues que alguien como Diego de Torres Villarroel fuese sin saber matemáticas catedrático de matemáticas. Y fue catedrático de matemáticas entre 1727 y 1732 y reconoce que cuando ganó la cátedra casi no sabía nada. ¿Eso qué significa? Pues que en esa época el nivel de las matemáticas era nulo, prácticamente nulo. En nuestro país, estamos hablando ya de mediados del siglo XVIII, cuando había grandes matemáticos en todo el mundo. Probablemente el primer gran matemático español fue Julio Rey Pastor. De hecho, estos días se ha anunciado por parte del Gobierno de España los premios nacionales de ciencia, y el premio nacional de ciencia vinculado a las matemáticas lleva el nombre de Rey Pastor. Fundó la Real Sociedad Matemática Española, que por cierto el centenario tuvo un congreso que se celebró en Ávila en el año 2011. Está planteado en el 9, el Congreso del Centenario se hizo en el 2009. Fundó la revista Matemática Hispanoamericana, que es una revista que todavía es una revista prestigiosa. Fue catedrático en Oviedo y fue el primer español que publicó regularmente en revistas internacionales, que es la forma de conocer que lo que has hecho merece la pena. Porque uno no puedes decir que es muy bueno, pero si no sometes a consideración de los demás que valoren lo que has hecho, no tiene mucho sentido, al final, plantearlo. Y en este pequeño repaso de matemáticos españoles, pues me quiero acordar de quien fundó el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Salamanca, que fue el profesor Norberto Cuesta Utari. Fue catedrático de matemáticas del instituto muy famoso de Salamanca, el Luis de León, que estaba en esa época en el centro. Creó los estudios, hay un aula que lleva su nombre. Hay un libro, que es La Sinfonía del Infinito, que va más allá de las matemáticas, que fue reconocido en su momento como una de las grandes aportaciones a la ciencia. Y cuando falleció donó su biblioteca, creo que tenía más de 7.000 volúmenes, a la Universidad de Salamanca. Y este es el final. Desde el mediados de los años 80, España se ha convertido en uno de los grandes países del mundo en matemáticas. Esto es, al día de hoy, cuál es la relación de países en función de cómo se mide la importancia de una ciencia, que es citas que se tienen de los artículos publicados por los científicos correspondientes. Pues bien, al día de hoy, el primero es Estados Unidos, el segundo es China, el tercero Alemania, el cuarto Francia, el quinto Gran Bretaña, el sexto Japón, el séptimo Italia, el octavo Rusia, el noveno Canadá, el décimo la India y el 11 España. Muy cerca, por cierto, de la India, de Canadá y de Rusia. Estamos hablando de países con mucha más tradición que nosotros y de países que nada tienen que ver con los que encabezaban la lista de la Olimpiada de Matemática. Porque una cosa es que a ciertas edades haya jóvenes que destaquen y otra que después en esos países haya condiciones, estoy seguro que en Corea del Norte no hay ninguna, para desarrollar una actividad científica con lo que eso requiere. Compatibilizar docencia e investigación, tiempo para poderlo llevar a cabo y capacidad de publicar. Como creo que a veces nos flagelamos mucho en nuestro país, a veces lo hacemos también con razón, y pocas veces reconocemos lo que tenemos, España en muchas ciencias es, en estos momentos, una de las potencias mundiales. Y en matemáticas lo es. Está entre el 10, el 11, el 9 de los mejores países del mundo. Viendo esto, pues creo que lo que hay que reconocer es a quien se dedica todos los días a las matemáticas, que es algo a veces que tiene poco reconocimiento público, y también a las instituciones que lo permiten, a las universidades o a los centros de investigación que en nuestro país han avanzado en los últimos años, el ICEMAT, que está en Madrid, incluso algunas comunidades autónomas que tienen programas propios. Hay un centro de investigación muy importante en el País Vasco, algunos en otras comunidades autónomas nos han permitido un desarrollo impensable hace tan solo 40 años, donde la preocupación del país era otra, y hoy día, probablemente menos de lo que nos gustaría a todos, pero ya tiene un nivel científico en muchos campos, y especialmente quiero destacarlo en matemáticas, del que nos podemos y nos debemos sentir orgullosos. Así que esto es lo que yo quería contarles. He intentado plantearles qué hacemos los matemáticos, a qué nos dedicamos y cuál es nuestra tarea y nuestro compromiso diario. No sé si lo habré conseguido, pero desde luego mil gracias a quienes habéis permitido esta conferencia, que para mí ha sido clave.